Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar hablando un poco de lo que va a ser el torneo masculino de fútbol en los Juegos Olímpicos de París 2024. Si bien es cierto que todavía falta mucho para que se lleve a cabo este certamen, teniendo en cuenta que estamos en un parate a nivel clubes y que en este momento se están disputando partidos a nivel países, es decir, cotejos de las selecciones, la mayoría de ellos amistosos, pero hay algunas naciones que están jugando partidos oficiales para clasificar alguna que otra competición. La realidad es que los Juegos Olímpicos todavía tienen un tiempo prolongado de espera, pero ya se han sorteado los grupos, estamos hablando del torneo masculino más precisamente, y además ya tenemos algunas selecciones que le van a pedir permiso a los clubes para poder convocar a ciertos jugadores. Hay que tener en cuenta que como los Juegos Olímpicos no están en el calendario de la FIFA, porque los certámenes organizados por el Comité Olímpico Internacional no forman parte de la temporada de selecciones que normalmente maneja la entidad que maneja el fútbol a nivel mundial. Por eso mismo los equipos no tienen la obligación de ceder a los jugadores. Sin embargo, al ser un torneo tan importante, hay algunos futbolistas que quieren participar de esta competencia y a su vez también hay algunos países que quieren sí o sí convocar a ciertos jugadores. Por eso mismo vamos a entrar a mitad de año en unas negociaciones que pueden terminar muy bien o que pueden terminar muy mal. Empecemos. Antes de comenzar a hablar de específicamente los jugadores, las grandes figuras que pueden ser convocadas para este torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos, el otro día se terminaron sorteando los grupos y me parece apropiado repasar cómo quedaron las 4 zonas. Recordemos 16 selecciones de todos los continentes, de los 5, divididas 4 países en cada uno de los grupos. Los 2 mejores de cada zona avanzan a los cuartos de final. Después, posteriormente, ahí están las semifinales. Los ganadores se enfrentarán en la final por la medalla de oro y la medalla de plata, mientras que los perdedores de las semifinales jugarán el partido por el tercer puesto por la medalla de bronce. En el grupo A tenemos a Francia, la única selección que no necesitó clasificación previa debido a que los juegos se llevan a cabo en la capital del país galo, en París. Tenemos a Estados Unidos, a un equipo de Asia que todavía se tiene que definir, y a Nueva Zelanda. En el grupo B aparecen la selección argentina, el combinado nacional marroquí, otro conjunto asiático y Ucrania. En el C tenemos a un equipo asiático, a España, a Egipto y a República Dominicana. Mientras que en el D aparecen otro equipo de Asia, Paraguay, Mali e Israel. En cuanto a los 3 equipos de Asia que todavía faltan por definirse, el campeonato sub-23 asiático se estará disputando entre el 15 de abril y el 3 de mayo. Y ahí tendremos a los 3 que clasifican directo, uno al D, el otro al C y el otro al B, mientras que el que termina en la cuarta colocación jugará un repechaje con la selección de Guinea, que fue la cuarta de África, para ver quién integra el grupo A. Verdaderamente las zonas están bastante parejas. En general, estos torneos siempre terminan siendo más atrayentes a medida que va avanzando la competición. Recordemos que cada uno de los seleccionadores esta vez contará con un número muy corto de futbolistas para poder convocar. Siempre fueron 22 jugadores los que fueron a los Juegos Olímpicos, es decir, 2 por posición, pero en esta oportunidad solamente 18 futbolistas integrarán la lista definitiva, es decir, un arquero titular, otro arquero suplente y 16 jugadores de campo. Verdaderamente parecen pocos, pero la idea es que no haya tantos suplentes en el banco de relevos. Además hay que tener en cuenta que de estos 18 jugadores, 15 tienen que ser obligatoriamente sub-23 y hay 3 que pueden ser mayores. No necesariamente es una regla que tiene que cumplirse, es decir, una selección puede llevar 16 jugadores sub-23 y 2 mayores, 17 jugadores sub-23 y 1 mayor de esa edad, o puede ser los 18 jugadores menores de 23 años. Más puntualmente, tienen que haber nacido del 1 de enero del 2001 en adelante. Todos los futbolistas que hayan nacido antes de esa fecha tienen que ocupar el cupo como mayores de edad en este torneo masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, y puntualmente los futbolistas que vamos a estar mencionando ahora en continuación son justamente jugadores que van a estar cumpliendo con esta norma.
futbolistas que todos tienen más de 23 años, pero que en definitiva aparecen en la mente de cada uno de los seleccionadores de cada uno de los países para poder ser llamados y así disputar este importante torneo que, si bien en el fútbol quizás no es tan relevante como una Copa del Mundo, cuando empieza a rodar la pelota siempre logra tomar una importancia muchísimo mayor. Y vamos a hablar puntualmente de la situación de algunos futbolistas que en principio serían los ideales para cada uno de los entrenadores de las selecciones para ser citados para estos Juegos Olímpicos. El primero y el caso más resonante de todos es el de Kylian Mbappé. Teniendo en cuenta que los Juegos Olímpicos se llevan a cabo en París, la selección francesa cree que es una oportunidad única como para poder alcanzar una medalla de oro que no obtienen desde hace muchísimo tiempo. Más precisamente, se cumplen justamente en este 2024 40 años de la medalla de oro obtenida por la selección francesa. Fue en Los Ángeles en 1984 cuando le ganaron 2-0 en la final a Brasil. Por eso mismo creen en Francia que es el momento adecuado para poder conseguir nuevamente el mayor galardón en esta clase de competencias. Y para eso creen que necesitan de Mbappé. Hay que tener en cuenta que es un jugador que tiene ya más de 23 años y que obviamente ocupa cupo de mayores. Pero ese no es el problema. El problema acá surge porque el Real Madrid ya manifestó que no quiere ceder a sus jugadores para dos competencias. Y ya de por sí en la Eurocopa tienen la obligación de ceder a todos sus futbolistas, al igual que en la Copa América, dos torneos en los cuales el Real Madrid tendrá muchos jugadores representados. Y como mencioné antes, en los Juegos Olímpicos no hay obligación por parte de los equipos para prestar a los jugadores. Es cierto también que en el momento en el cual se van a estar desarrollando los Juegos, entre finales de julio y principios de agosto, todavía no ha comenzado ninguna competencia fuerte, es decir, la Champions arranca en septiembre, la Liga recién va a estar tomando sus primeros partidos, por lo que el Real Madrid, que va a ser el nuevo equipo de Kylian Mbappé, porque muchos se preguntarán por qué hablo del Real Madrid si hoy Mbappé está jugando en el Paris Saint-Germain, pero en definitiva se sabe que va a firmar con el conjunto español y se sabe que el equipo de España no tiene intenciones de ceder a sus jugadores para los Juegos Olímpicos, ni en el caso de Francia ni tampoco en el caso de España. Hay que decirlo, no es una cuestión únicamente porque Mbappé no juega para España, sino que con todos los jugadores tomarían esa decisión. Sin embargo, Mbappé podría llegar a presionar un poco como para que esto se dé. Es más, me atrevería a decir que esa es la única forma para que le permitan jugar esta competición. Veremos si finalmente esta presión que puede llegar a ejercer el futbolista tiene finalmente un final feliz para todas las partes, o si en definitiva el atacante francés, que obviamente sería el mejor jugador del torneo indiscutiblemente si llega a formar parte de la competencia, juega o no representando a su selección. Y continuamos en el fútbol europeo porque Sergio Ramos tiene posibilidades de ser citado por la selección española. Si bien es cierto que ya no parecería tener muchas probabilidades de formar parte de la selección española mayor, es decir, a la Eurocopa no creo que vaya, en definitiva para estos Juegos Olímpicos, como uno de los tres jugadores mayores de 23 años, Ramos, el histórico jugador campeón del mundo en 2010 y de las Eurocopas 2008 y 2012, tendría muchas oportunidades de formar parte de la selección española en estos Juegos Olímpicos. Estaría en búsqueda de la segunda medalla de oro en toda la historia de España en esta clase de competencia, luego de la lograda en Barcelona en 1992. Además hay que tener en cuenta que la selección española es la vigente ganadora de la medalla de plata, ya que en Tokio 2020, juegos que recordemos se jugaron a mediados del 2021 porque se corrieron por la pandemia por coronavirus, perdieron la final ante Brasil. Sin embargo, en esta oportunidad el objetivo es quedarse con la presea dorada y Sergio Ramos obviamente aparecería como uno de esos zagueros potentes que podrían ayudar y muchísimo al combinado español como para finalmente lograr el principal objetivo. Recordemos que Ramos está jugando en el Sevilla. En principio creo que lo más positivo que ha tenido esta temporada ha sido que no ha tenido lesiones, porque en el Paris Saint-Germain estuvo mucho tiempo inactivo al no poder jugar por diversas dolencias musculares. Si bien es cierto que a nivel colectivo, a nivel grupal, no ha podido cumplir ni de cerca los objetivos con el Sevilla porque quedó afuera en la fase de grupos de la UEFA Champions League saliendo último en su zona, es decir, ni siquiera pudo clasificar a la Europa League. En la Liga Española está lejos de los puestos de clasificación a competencias internacionales, por lo que en general lo positivo de Ramos en esta temporada, en esta 2023-2024, tiene más que ver con su continuidad futbolística
cumplía con su regularidad, ya es un jugador de una edad avanzada, por lo que es muy positivo que haya podido jugar tanto, y es por eso que lo tienen en mente para estos Juegos Olímpicos. Es cierto que es un torneo corto, es cierto que es una competencia que culmina bastante rápido, pero Ramos podría llegar a darle esa potencia defensiva que necesitaría la selección española como para convertirse en uno de los candidatos a quedarse con la medalla de oro. Recordemos que España estará compartiendo zona con Egipto, República Dominicana y un conjunto asiático, por lo que la primera fase debería superarla, no digo que con facilidad, pero obviamente es favorito a clasificarse primero en el grupo C, y con Sergio Ramos en la materia defensiva seguramente haya bastantes más facilidades. Y nos vamos ahora para África, donde tenemos que hablar de dos futbolistas más que importantes. El primero de ellos, Mohamed Salah. El jugador egipcio se ha dado el lujo ya de jugar un mundial con su selección en Rusia 2018. También ha tenido enormes participaciones en la Copa Africana de Naciones, pero le falta estar en un juego olímpico. Y es por eso, y acá no sé si habría tanto inconveniente, porque todavía lo que no se sabe, por ejemplo, es quién va a ser el DT del Liverpool. Recordemos que Jürgen Klopp no va a continuar al frente del conjunto inglés en la próxima temporada. El 30 de junio acaba su contrato y va a dejar el cargo, y por eso mismo va a que contratar a otro director técnico. Salah en principio seguiría jugando en el Liverpool, y el elenco de Inglaterra, no digo que esté imposibilitado de ceder a sus jugadores, pero dependerá mucho de lo que diga el entrenador. Por lo menos así, según los rumores, es como se va a manejar el Liverpool en el arranque de la temporada. Hay que tener en cuenta que se va a perder algunos partidos de preparación bastante importantes, y eso podría hacer que se retrase su estado físico en el arranque de lo que va a ser la 2024-2025. Aún así, Salah tiene un objetivo que cumplir, y es jugar estos Juegos Olímpicos. Además, en el grupo, no digo que le ha quedado fácil, pero como mencioné recién, tiene a España, que potencialmente sería el primero del grupo C, y después a un conjunto asiático y a República Dominicana. Es decir, podría tranquilamente Egipto pelear por el segundo lugar del grupo, clasificar a cuartos de final, y ahí ya estás a tan solo un partido de meterte entre los 4 mejores. Por lo que si hay una competición para Mohamed Salah para volver a representar a Egipto en el alto nivel, es este. Claramente, al igual que todos los jugadores que voy a mencionar en esta pequeña lista, tiene ya más de 23 años, es decir, ocupa un lugar como mayor, pero tampoco Egipto tiene tantas variantes. No es el mismo caso que de Francia y España, porque la selección francesa, si no llega Mbappé, si bien no tiene a nadie de la calidad y de la actualidad de Mbappé, tiene muchos jugadores de primer nivel mundial para llevar mayores de 23 años, y lo mismo que la selección española. Egipto tiene un par de futbolistas que están jugando en equipos importantes de Europa, pero está claro que ni de cerca ninguno es como Salah. Por eso mismo, que el atacante del Liverpool forme parte de la lista definitiva en los Juegos Olímpicos de París 2024 para el elenco africano es verdaderamente importante para dar ese salto de nivel. Sabiendo que las posibilidades concretas están, mucho de esto se empezará a hablar de manera más frecuente una vez el Liverpool contrate a su nuevo director técnico. Y vamos ahora con otro equipo africano y el caso de Achraf Hakimi. En el caso del lateral derecho, teniendo en cuenta que juega en el Paris Saint-Germain y que el equipo francés va a estar dispuesto a ceder a sus jugadores, sobre todo porque muchos de esos son franceses y claramente, como dije, estos Juegos Olímpicos son clave para el combinado europeo, no va a haber tantos inconvenientes en que el elenco de la capital francesa ceda a Hakimi para Marruecos y que pueda realizar un buen torneo preolímpico. En principio, Marruecos no digo que la tenga sencilla, porque tiene que competir con un seleccionado sudamericano como lo es Argentina y también con un combinado europeo como lo es Ucrania, pero puede llegar a estar en la siguiente instancia. Además de estos dos, tiene que jugar contra el tercer equipo clasificado de la Copa Asiática Sub-23, que se estará definiendo entre el 15 de abril y el 3 de mayo. Pero en definitiva, el caso de Hakimi es bastante parecido al de Salah. Tuvo la oportunidad de jugar un mundial, más bien 2 Copas del Mundo. De hecho, tuvo la mejor actuación de un equipo africano en un mundial en la pasada edición de Qatar 2022, saliendo cuarto y eliminando a selecciones como fueron España en los octavos de final a través de los penales y a Portugal en cuartos de final al ganarle por 1-0, por lo que la realidad es que la selección marroquí apunta a tener también un buen juego olímpico. En general, las selecciones africanas han tenido algún que otro desempeño destacado en esta clase de torneos. De hecho, han conseguido
2 medallas de oro en toda la historia, la logró la selección de Nigeria en Atlanta 1996 y también la consiguió la selección de Camerún en Sydney 2000. Después, Nigeria es quien más representativo ha estado en este continente, teniendo en cuenta que logró el bronce en Río de Janeiro 2016 y logró también la plata en Pekín 2008. En el caso de Marruecos o de Egipto, que es el otro seleccionado africano que mencioné antes, el combinado de Egipto salió cuarto en Ámsterdam 1928, pero después no han tenido participaciones exitosas, por lo que es verdaderamente clave y determinante que puedan llevar un plantel verdaderamente competitivo a estos Juegos de París 2024. Y está claro que Hakimi no solamente jerarquizaría la plantilla del combinado marroquí, sino que estamos hablando de unos mejores laterales derechos de todo el mundo. Por eso mismo hay muchas posibilidades de que forme parte, teniendo en cuenta además que las facilidades que daría el PSG no serían las mismas que las de otros clubes de Europa. Y el último caso del que vamos a hablar es el de Emiliano "El Dibu" Martínez. Si bien es cierto que Argentina, o la selección albiceleste que va a ir a los Juegos Olímpicos comandada por Javier Mascherano, parecería ya tener un arquero indispensable, la realidad es que el nombre de jugador mayor que aparecería hoy en primera instancia como para reforzar la delegación que va a ir a París es nada más y nada menos que la del arquero ganador del Guante de Oro a mejor guardameta en el pasado Mundial de Qatar 2022 y obviamente quien fue también determinante para conseguir el título más importante que ha logrado Argentina en los últimos 30 años. En cuanto a las chances concretas en relación a si el Aston Villa de Inglaterra, que es su actual equipo, lo va o no a ceder, dependerá mucho de lo que hagan el resto de los equipos ingleses. Nadie quiere que las plantillas queden totalmente diezmadas y además saben que en el momento en el cual cedan a un jugador tienen que empezar a ceder al resto, porque sería bastante extraño que por ejemplo Aston Villa ceda a algún futbolista, ya sea francés, español o alguno de otra nacionalidad que participe en los Juegos Olímpicos y después, en caso de que aparezca el Dibu Martínez en la lista de Argentina, este sea negado y no pueda ser partícipe de la competencia. Por eso mismo, la realidad es que si bien habría más predisposición que en otros casos, sobre todo si lo comparamos con la situación de Mbappé y el Real Madrid, la realidad es que no se puede aseverar absolutamente nada. El Dibu Martínez es titular indiscutible en la selección argentina, además se sabe también que va a atajar y va a ser el número 1 titular del albiceleste en la Copa América 2024 que se llevará a cabo en los Estados Unidos, por lo que en definitiva lo que sucederá seguramente si es que va a los Juegos Olímpicos es que disputará el torneo en el continente norteamericano, se tomará algunos días de descanso, un poco más de una semana seguramente, y después se sumaría ya a la delegación para estar en París con la selección sub-23. Claro está, el Dibu sería uno de los 3 mayores que llevaría la selección argentina, que normalmente es un combinado que suele hacer uso de los cupos. Como dije al principio, hay algunas selecciones que no suelen llevar a los 3 mayores, que a veces suelen llevar 2, 1 o inclusive ninguno. Argentina, las 2 veces que consiguió el oro, en Atenas 2004 y en Beijing 2008, siempre ha utilizado los cupos al máximo. Por eso mismo, en esta oportunidad seguramente se vuelvan a hacer uso de esta posibilidad y el Dibu Martínez aparece como una de las enormes alternativas para reforzar el arco de la selección argentina. Para cerrar, está claro que todavía falta para los Juegos Olímpicos y hay muchas situaciones que se irán definiendo con el correr del tiempo. Es bastante complicado hoy por hoy aseverar qué jugadores van a formar parte de las listas definitivas. El hecho de que sean tan solo 18 en esta oportunidad, obviamente hace que los entrenadores tengan que ser muchísimo más precisos a la hora de seleccionar a los jugadores, porque seguramente cualquiera que pueda llegar a tener una mínima molestia no forme parte ni siquiera de la nómina parcial, porque generalmente los entrenadores primero hacen una lista un poco más extensa y después terminan decidiéndose por los 18 que irán a representar a los respectivos países a París 2024. En cuanto a los nombres que mencioné en este video, hay algunos que son más claros que otros en relación a poder ir o no a representar a sus países en esta edición del torneo, pero la realidad es que no va a ser sencillo para ninguno de ellos. Veremos qué es lo que sucederá. Seguramente una vez termine la Copa América y la Eurocopa tendremos más precisiones y una vez también arranque la temporada que viene, teniendo en cuenta que todavía falta que finalice la actual.